no sé si quisiéramos que ustedes también conozcan y den cuenta de que las decisiones tienen que tener un enfoque transfronterizo. O sea, ¿qué pasa después de la línea de frontera del Ecuador en Colombia respecto del cannabis, respecto del cultivo de caña y de cáñamo y respecto, ¿no es cierto?, de las medidas de regulación? Entonces, quisiéramos, no sé si ustedes tienen ese comparativo entre la regulación que hay por hablar de la frontera norte, pero también puede pasar eso en la frontera sur, ¿no? Un estudio que nos permite inclusive analizar la regulación que existe entre el uno y el otro país, porque de lo que tenemos información, porque quienes vivimos en frontera, esto es habitual, ¿no? Damos cuenta de que está mucho más avanzado en Colombia estos procesos de regulación. Entonces siempre vamos a estar en condiciones de inferioridad, tomando en cuenta de que no vamos a ser competitivos, primero. Y segundo elemento a nivel social, señor delegado, es en el sentido de que siempre termina siendo criminalizada la ciudadanía de frontera, ¿no? O sea, sí, hay crimen organizado cuando se trata de actuar fuera de la ley, especialmente con el tema de la comercialización de droga. Sí, hay incautación de droga en la zona de frontera porque justamente son pasos entre un país y otro y entre las circunstancias. Pero ¿por qué terminar criminalizando o despojando derechos o impidiendo un desarrollo en las mismas condiciones que el resto del país? O sea, esos tres elementos me parece de inicio, señor subsecretario, el que sea considerado. De todas maneras, o sea, consulto, creo que tenemos la siguiente intervención y si nos puede esperar a recoger las inquietudes de los asambleístas y luego usted hace una intervención. Vamos a continuar entonces, Patricio. Sí, señora asambleísta, han solicitado la palabra a la señora asambleísta Yanine Cruz y el señor asambleísta Rubén Bustamante. El número uno. Damos la bienvenida a la asambleísta Yanine Cruz y la palabra respecto a este tema que preocupa en las zonas de frontera. Loja es una de esas provincias. Muy buenos días a todos los asambleístas, a quienes nos acompañan y de manera especial al subsecretario de Producción Agrícola. Bueno, efectivamente nosotros hemos estado expectantes del reglamento por parte del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, no me satisface aún las respuestas por parte de esta cartera. Es por eso, señor delegado, que yo quisiera a usted preguntarle claramente que cuál fue el procedimiento de ponderación que se hizo para limitar el derecho a la producción del cáñamo en la población fronteriza. No se expresa datos, da un discurso de etiquetar a la zona como corredor de drogas y no como una zona con un potencial productivo. Si bien es cierto, decía la asambleísta Salgado, uno conoce la realidad de cada sector, uno sabe las dificultades de cada sector. Y no sé si ustedes tienen datos claros en el caso de la provincia de Loja. La falta de la posibilidad de tener una industria o una empresa hace que mucha gente se dedique, por ejemplo, al contrabando. Pero tratar de etiquetar a las provincias fronterizas en este es porque no se ha ahondado en la problemática. Entonces nosotros hemos por varias veces insistido con cartas al ministro de Agricultura para que nos comente datos exactos. ¿Cuál fue la ponderación? Yo quiero conocer datos, quiero que me explique datos para poder también trasladar esto a los sectores de mi provincia porque se creó una gran expectativa. Muchos de los agricultores, productores estaban en esperas de este reglamento y, oh sorpresa, cuando llega el reglamento se justificaron que por seguridad no se daba inclusión al sector fronterizo. Y definitivamente me parece que no se está actuando de manera integral, de manera equitativa o dando un procedimiento para que nuestro sector sea incluido como un sector productivo, por supuesto con las condiciones de control. Así que, asambleísta Salgado, gracias por la palabra. Yo sí quisiera conocer datos exactos, que nos cuente, por ejemplo, cuánto de droga se pudo incautar en la provincia de Loja, bajo qué mecanismos ponderaron para excluir a Loja o a la otra frontera norte. Gracias, señora asambleísta.
Gracias, Janine. Rubén Bustamante, por favor, también de la provincia de Loja. Gracias, coordinadora. Un saludo cordial a usted, al resto de compañeros y compañeras asambleístas que están presentes esta mañana, las diferentes personas que nos acompañan también en esta importantísima reunión, compañera coordinadora, el día de hoy, y a la ciudadanía que nos escucha este momento. Yo quiero, tal vez como un breve antecedente, recordar de que este trabajo que estamos haciendo como Grupo Parlamentario Fronterizo tiene como objetivo fundamental justamente el hacer una reforma integral a lo que es la Ley de Desarrollo Fronterizo. Y esto significa de que lo que queremos buscar, o lo que estamos buscando en definitiva, es acabar con esta historia, en definitiva, discriminatoria, con esa historia negativa de falta de desarrollo en las zonas de frontera. No nos olvidemos que la infraestructura en salud, en educación, en vialidad, etcétera, históricamente ha sido deficiente en estas zonas. Problemas fantasmas de la guerra en la provincia de Loja, del Oro, de Zamora Chinchipe. En el norte, situaciones iguales, en la frontera norte, situaciones iguales, contrabando y tantas circunstancias negativas. Entonces, yo en esto quiero ser claro de que el enfoque o hacia donde estamos yendo como Grupo Parlamentario Fronterizo es a generar una reforma integral a la Ley de Fronteras, a la Ley de Desarrollo Fronterizo. Así que dentro de eso tenemos que estar claros y lo que buscamos justamente es mejorar las condiciones socioeconómicas de la población en toda la zona de frontera. He escuchado con atención lo que ha expuesto el señor delegado del ministro de Agricultura y realmente no me satisface en absoluto. Yo veo conceptos muy no claros, en definitiva. Se habla de que en las zonas de frontera no se podría regular. De lo que entiendo yo es que se saca de las zonas de frontera de un proceso industrial del cannabis o del cáñamo porque no se podría regular. Estamos hablando de un Estado que no es capaz de controlar en definitiva esta situación, pero tenemos todo un engranaje en definitiva en las zonas de frontera con los GATS provinciales, cantonales, parroquiales. Es decir, hay puntos de apoyo en definitiva, con lo cual esto no sería un impedimento bajo ninguna circunstancia de poder hacer que las zonas de frontera también entren en la industrialización. No estoy de acuerdo, lo digo con todo el respeto también al señor subsecretario que nos acompaña. Y mire usted, lo que se acaba de mencionar, esto puede pasar en cualquier parte del país, pero sin embargo nos da la idea, o por lo menos a mí me da la idea, la impresión de que estaríamos solamente tratando de circunscribir estos sembríos a ciertos sectores del país, y esto no puede ser. Yo creo que esto tiene que tener mucha más fuerza. No veo realmente contundencia, compañera coordinadora y compañeros asambleístas. Por lo tanto, les digo, en tono personal, como asambleísta de la provincia de Loja y siendo del sur del país, no acepto esta posición del ministerio o estas razones del Ministerio de Agricultura para poder haber excluido de este reglamento o no permitir este sistema industrial en definitiva en las zonas de frontera. Habrá que seguir conversando, pero yo creo que en esto, por lo menos, créanme, y con todo el respeto se lo digo, señor subsecretario, no estoy de acuerdo. En lo posterior y más adelante, compañera coordinadora, haré una propuesta para poder seguir avanzando en este tema. Muchísimas gracias. Gracias. Está claro, señor subsecretario, de que aquí nadie se opone a una regulación. Más bien estamos exigiendo al ente rector de que haya una regulación para donde se incluya la zona de frontera por sus propias características que usted ha señalado. Pero excluirla ya es un tema inclusive que nosotros le percibimos como atentar, o sea, a la igualdad de condiciones, porque tenemos esa percepción de que somos criminalizados por el hecho de ser frontera, somos excluidos por el hecho de ser frontera, y una vez más está esta evidencia. Entonces, que quede claro, lo que exigimos es una regulación, inclusive específica para frontera, pero no la exclusión. Entonces, vamos a dar la palabra a el compañero asambleísta Tito Puenchir, y luego se ha inscrito Freddy Alarcón. Los que van a intervenir es de la zona de frontera amazónica, ¿no? Vamos entonces. Tito, tiene la palabra. Muy amable, estimada Silvia, coordinadora del grupo parlamentario. Reciba un caluroso abrazo fuerte amazónico
desde mi querida provincia de Morona, Santiago, a todos los compañeros, estimados asambleístas. Bueno, siempre debo ratificar de que como ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que solidarizarnos. Yo creo que, señores ministros, autoridades que están aquí del Ministerio de Agricultura y otras entes que están invitadas, y gracias por esta concurrencia al llamado de este grupo parlamentario fronterizo, y creo que es una clara muestra de escucharnos entre nosotros. Yo creo que es fundamental esa parte, escucharnos, entendernos y de esta manera llevar a una efectiva participación de todos los actores y los sectores, más que todo, más apartados. No sé hasta cuándo vamos a hablar. Yo vengo escuchando desde niño que somos sectores marginales, excluidos. Mis dirigentes y autoridades justamente en campaña hablaban sectores más apartados, más marginados del Ecuador. Y aquí en la frontera seguimos la misma situación. Yo creo que estamos en el siglo XXI y es pertinente y digno de felicitar a estimada coordinadora por llevar adelante con esa clara intención de hacer una verdadera reforma integral, de tal manera que los recursos que se asignan vayan justamente al destino. Y de esa manera tener un nuevo Ecuador. Yo creo que es hora. Hemos lamentado mucho de los actos de corrupción, de los dineros que van a otros destinos y no llegan. Sinceramente, no llegan, estimados autoridades, señor del Ministerio de Agricultura. Yo digo, creo que es muy importante llevar una nueva planificación, una verdadera planificación participativa, incluyente, de tal manera que ellos sean quienes nos dicten ese plan. Y creo que por eso es necesario escucharlos. En caso contrario, si yo sé que hay lineamientos políticos desde arriba y eso no sintoniza efectivamente, ¿por qué no escuchar a todos los actores que viven en la frontera? Ahí están los GATS, las comunidades, las organizaciones, ahí somos organizados. Y justamente en ausencia de las políticas públicas que no llegan, por eso nos hemos organizado en la gran organización Federación Interprovincial del Centro Shuar. Otro tenemos la Nación Shuar del Ecuador, antes era Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador. Ahí tenemos la Nacionalidad Shuar del Ecuador, Achuar del Ecuador, la NAE. Justamente hablando solamente de la provincia de Morona, Santiago. Tenemos más de 11 nacionalidades que viven en la frontera en esa difícil situación. A veces no hay educación, no hay salud, no llega el tema de reactivación económica, por ejemplo, es permanente. Necesitamos la participación en la planificación para estos. Solamente a veces nos dicen, hay, digamos, decomisan maderas, decomisan balsa en este momento, tantas toneladas o métricas y solamente noticias de ese tipo. ¿Por qué no cambiar eso? Tanto producción y tal sector o comunidad fronteriza produce balsa, por decir eso, y tantas hectáreas. ¿Por qué no podemos hacer noticia en ese sentido? Yo sí quisiera ser partícipe de esta reflexión y que realmente haya una verdadera reforma, que las autoridades tengan esa voluntad política de hacer las cosas en nuestra frontera. Muchas gracias, estimada coordinadora. Gracias, Tito. Usted realmente da la importancia, y eso es el otro punto, señor subsecretario, la necesidad de que las decisiones sean participativas, no vengan desde arriba
y no se convoque a los actores. Nos parece que eso podría ayudar a equivocarse menos, porque